¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Puntos de Vista, donde revisamos los temas de actualidad, los temas de la contingencia que son analizados por los parlamentarios acá en la Cámara de Diputados. Hoy nos convoca el Acuerdo Nacional por la Infancia, al que ha llamado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y para ello vamos a dialogar con los diputados René Zaffirio y Francisco Undurraga respecto de esta iniciativa. Antes, revisamos la nota introductoria para dar comienzo al presente programa. El lunes 2 de abril se realizó una reunión encabezada por el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Allá asistieron parlamentarios y representantes de diversos sectores. De acuerdo a lo informado, el espíritu de la invitación fue para buscar soluciones donde los niños de Chile estén por sobre las ideologías y los cálculos políticos. Entre los puntos destaca la iniciativa para reemplazar al Sename por el Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia a cargo de los niños vulnerables y vulnerados y el Servicio de Responsabilidad Adolescente a cargo de los adolescentes infractores de la ley. El grupo de trabajo está compuesto por 27 personas bajo la lógica de que elaboren en un plazo de 60 días propuestas relacionadas con el tema de la infancia, incluidas iniciativas tanto legislativas como administrativas. La reunión convocada por la Presidencia de la República causó cierta molestia y el rechazo de muchos parlamentarios de oposición al gobierno, dado que, según se argumentó, el Congreso es el lugar natural para conversar de cara a la ciudadanía y donde se expresa la diversidad de Chile. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela, donde damos paso, o iniciamos, mejor dicho, este programa de Puntos de Vista con este tema tan importante como es este Acuerdo Nacional por la Infancia, que es el que se busca concretar y que contempla una serie de materias. Para conversar acerca de ello, vamos a dialogar justamente con el diputado René Zaffirio. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Encantado. Diputado, este Acuerdo Nacional por la Infancia, ¿qué significa en términos, digamos, concretos para la ciudadanía? No sé. No sé por qué. Puede parecer extraño, pero el presidente de la República convoca un Acuerdo Nacional por la Infancia. Tenemos el titular, pero no tenemos ni siquiera la bajada de título, mucho menos el texto de la propuesta. Pero paralelamente con eso, y digo no sé porque paralelamente con eso, empieza a anunciar un conjunto de medidas, entre las que destaca, por ejemplo, la anunciada ayer, que es el reajuste de la subvención a los organismos del Sename en un 25%. Entonces, llama la atención que por una parte se convoque un acuerdo amplio para asumir la temática de la infancia como un tema de Estado y que por otro lado ya se empiecen a informar medidas adoptadas que requieren además la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado. Entonces, todos los anuncios, todo lo que ha ocurrido durante el primer mes de este gobierno no son sino anuncios o declaraciones de intenciones, que es lo que se ha replicado además en las comisiones de Constitución y en la Comisión de Familia, de las cuales formo parte, en que el ministro de Justicia solo ha manifestado intención de presentar indicaciones a determinados proyectos relacionados con la infancia, presentar indicaciones sustitutivas o presentar proyectos de ley. Nada de eso se ha materializado, de tal forma que es muy difícil hoy día saber a qué se refiere en realidad este Acuerdo Nacional por la Infancia. Yo tengo una lectura y mi lectura es que lo que ocurre el lunes con esta convocatoria tan extraña a una comisión que más bien busca dividir a la oposición política, lo que busca esta comisión es precisamente legitimar el anuncio que hace el martes, al día siguiente, en términos de reajustar la unidad de subvención de los organismos colaboradores del Senado. ¿No es demasiado escepticismo, diputado? No, usted porque habla directamente de dividir a la oposición política, justificar una decisión que se toma al día siguiente. Pero es que es muy burda la maniobra, es poco inteligente. Es poco inteligente porque tenemos que tener presente que lo que se está reajustando son los recursos para las subvenciones, que son hoy día en cifras cerradas del orden de los 300.000 millones de pesos anuales. Y se les está reajustando a las mismas instituciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público a través de un equipo formado por el fiscal Marcos Hemmelfarb, por una fuerza de tarea conformada por la PDI y
el servicio médico legal para lograr hacer efectiva la responsabilidad penal de aquellos que pudieran tenerla en los delitos de homicidio, cuasi delitos de homicidio o delitos sexuales cometidos en perjuicio de los niños del Sename. Entonces, antes de saber si existe responsabilidad penal, abruptamente se reajusta las subvenciones a las mismas instituciones que están siendo investigadas por estos delitos. Ahora, este Acuerdo Nacional por la Infancia no solo contempla o compromete a lo que conocemos como el Sename, también supuestamente hay temas que van a estar de la mano, por ejemplo, con ley de adopción, con el tema de temas educacionales. ¿No es quizá muy amplio el universo? ¿Se está queriendo quizá abarcar demasiado? Es que en esos temas se ha estado trabajando, se ha estado trabajando en la Cámara y en el Senado. Me explico. En la Cámara, en la Comisión de Constitución, está el proyecto que crea el Servicio Especializado de Protección Infantil, que es uno de los servicios que va a reemplazar al Sename. En el Senado está el proyecto de ley que crea el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que va a depender del Ministerio de Justicia, este último, y del Ministerio de Desarrollo Social, el anterior. En la Comisión de Familia está el proyecto de ley de adopción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por lo menos aquí en la Cámara, donde he estado presente con el Ministro de Justicia, es que han manifestado la intención de modificar el proyecto de protección infantil y el de adopción, pero no han ingresado ninguna letra, con ninguna indicación, ni con ninguna indicación sustitutiva, ni ningún proyecto nuevo. Entonces, estamos avanzando en la tramitación de los proyectos que ya se iniciaron en la legislatura pasada. Por ejemplo, el de protección infantil ya fue votado por la Comisión de Constitución en general y estamos votando en particular algunos artículos. Y yo espero que podamos continuar con ese trabajo. En adopción, hoy día de la tarde voy a pedir a la Comisión de Familia que sigamos avanzando en el proyecto de ley de adopción, respecto del cual el Ejecutivo ha anunciado que va a presentar una indicación sustitutiva, pero que no se ha ingresado. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea con el proyecto que está en trámite. Ahora, en este Acuerdo Nacional por la Infancia, como se le ha denominado, se habla de un plazo de 90 días para, no sé si tomar resoluciones, pero al menos adoptar acuerdos en virtud de los cuales avanzar. ¿Es posible ponerse de acuerdo en 90 días cuando el abanico es tan amplio? ¿O cuando se está dividido en diferentes proyectos? Es que lo que ocurre es que se cometió además un error. Mira, en este tipo de materias, la forma es tan importante como el fondo. El ministro del Interior se comprometió con distintas bancadas parlamentarias. Yo no pertenezco a ningún partido, soy un diputado independiente, pero el ministro del Interior se comprometió con distintas bancadas a respetar la institucionalidad de los partidos, pero además de la Cámara y del Senado. Eso no ocurrió con la convocatoria. Se invita a el presidente de la Comisión de Infancia del Senado, pero no se invita a la presidenta de la Comisión de Infancia de la Cámara de Diputados. En fin, no es tan amplio el abanico como pareciera. De hecho, en la mesa están sentadas personas que representan instituciones que se van a ver beneficiadas con el reajuste del 25% de las subvenciones. Entonces, que si es posible llegar a un acuerdo, sí, en la medida en que el proceso sea bien conducido. Yo siempre he dicho, yo estoy disponible para todo lo que sea necesario en la medida en que la mirada esté puesta, el foco esté puesto en el interés superior del niño. Para pirotecnia no estoy disponible porque ya han sido muy dolorosos estos años de investigación como para permitir que a partir del dolor que recogimos de la realidad de los niños del Sename, se siga abusando con ellos ahora políticamente. ¿No era entonces necesario convocar a este acuerdo? No, sí puede ser necesario, pero creo que hay formas que no se respetaron. Creo que las cosas se deben hacer con un poquito de mayor delicadeza cuando se quiere tener un abanico más amplio de participación y de participación transparente, generosa, digamos. No haciendo cálculo político o incluso cálculos electorales. Y ahora, diputado, que ya se convocó, que ya está hecho, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esto realmente funcione? No, eso tiene que resolverlo la comisión. Mi posición es que yo los proyectos los voy a debatir en mis comisiones, en la comisión, insisto, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Familia y posteriormente en la sala de la Cámara.
y nosotros tendremos que ejercer nuestra función legislativa, para lo cual fuimos elegidos. Yo fui elegido para legislar, no para prelegislar. En consecuencia, mi función la cumplo aquí. Y creo que no se fueron suficientemente respetuosos con la institucionalidad del Congreso Nacional, tratando de sacar las decisiones del Congreso a partir de que el gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Perfecto. Bueno, diputado René Zaffirio, le agradecemos el haber conversado con nosotros este tema tan importante hoy aquí en Puntos de Vista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. La palabra entonces del diputado Zaffirio. Nosotros nos vamos a quedar con las declaraciones del ministro Chadwick, quien también da cuenta de lo que significa este Acuerdo Nacional por la Infancia y de cómo finalmente va a operar. Revisemos esas declaraciones. Hemos hecho invitaciones sobre la base de los parlamentarios y personalidades del mundo civil. No solo son parlamentarios, son representantes de organizaciones civiles, son académicos, y lo hemos hecho, y el presidente así lo ha hecho, con invitaciones personales, pero que buscamos que exista un buen equilibrio en cada una de las comisiones para tener las distintas opiniones. Esto no significa saltarse el Congreso, sino que por el contrario, es poder preparar un buen trabajo previo en un debate y en un diálogo para aquellas materias que puedan ser proyectos de ley lleguen mejor preparadas y con otras visiones al trabajo legislativo. Revisábamos ahí entonces las declaraciones del ministro Chadwick respecto a lo que es este Acuerdo Nacional por la Infancia. Y para conversar justamente, o para seguir dialogando respecto a este tema, vamos a entablar la conversación con el diputado Francisco Undurraga. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Diputado, bueno, ¿en qué consiste finalmente este acuerdo? Bueno, ya lo vimos en parte de lo que explicaba el ministro Chadwick, pero ¿cuáles son las aspiraciones? ¿A qué se pretende llegar con este acuerdo? A ver, si yo supiera el resultado del acuerdo, no habría acuerdo, digamos. El acuerdo se construye, digamos, en relación a ciertos lineamientos que evidentemente están en nuestro programa de gobierno, pero con el aporte generoso, yo creo que de todos los sectores políticos. Y en ese sentido, ¿a qué se aspira? Bueno, se aspira a no solamente generar conciencia, sino a generar una capa de política pública inicial a través de la infancia que nos permita finalmente construir un mejor país. O sea, nosotros nos hemos desarrollado en nuestra historia solucionando pequeños problemas o muy graves problemas, pero siempre pensando en la inmediatez. Como los niños no votan, como los niños no han estado primero en la fila, como hemos dicho desde Bópoli consistentemente, llega el minuto de que si queremos entrar efectivamente a un siglo XXI con un país moderno, con un país inclusivo, con un país donde toda la gente tenga posibilidades de desarrollarse, tenemos que empezar por los niños. Los niños no solamente son el Sename, lo importante aquí que la gente entienda es que este no es un gran acuerdo en favor del Sename, es un gran acuerdo en favor de la infancia, de la primera infancia, de la sala de cuna, del Sename. Evidentemente es muy importante porque además es responsabilidad del Estado, pero tiene que ver con educación, tiene que ver con la calidad en la misma, tiene que ver con acceso a la salud de la gente, de los niños, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa mucho más global y más amplia. Y en ese sentido, que sea tan amplio el abanico, ¿no es una dificultad? Porque usted lo decía, no es solo el Sename, también están políticas educacionales, se ha vinculado también el tema de la adopción, entonces Evidente. Es una multiplicidad de factores. ¿No es intentar abarcar demasiado? Yo creo que en algún minuto Chile tenía que ponerse en serio y tiene que empezar a pensar efectivamente en las estructuras de la sociedad. Y esas estructuras se crean en la infancia, porque hoy día efectivamente el origen te está determinando tu condición de muerte al final de la vida. Un niño con 18 kilómetros de distancia en relación al uno al otro, uno tiene acceso a una mejor educación, uno tiene más posibilidades de ser universitario y el otro está condenado a la pobreza. Tenemos que tomarnos en serio el tema de los niños, tenemos que tomarnos finalmente en serio el tema de la sociedad chilena y no tenemos que partir por lo inmediato, por un ajuste en las pensiones solamente, que por cierto es importante y también lo estamos impulsando, pero tenemos que empezar a reconstruir esta sociedad desde los orígenes y eso parte en la primera infancia. Y respecto al mecanismo, diputado, ¿cuál es su impresión? Porque algunos han cuestionado el hecho de que los acuerdos, los diálogos se deben llevar, por ejemplo, en instituciones como esta, en la Cámara de Diputados, y no ser llevados fuera por una multiplicidad de organismos que no son finalmente los que votan los proyectos en el Congreso. Bueno, yo tengo que decir que luché mucho por llegar a la Cámara y estoy muy feliz de ser diputado, ¿ya?
Creo que es muy importante la acción parlamentaria, pero aquí no solamente hay acción parlamentaria, aquí hay más que acción parlamentaria. Aquí no solamente se soluciona el tema de la infancia o los múltiples temas que nos ha invitado el presidente Piñera a participar en términos de unidad nacional a través de leyes. Aquí tenemos que generar políticas públicas que no necesariamente se van a generar a través de leyes, sino también de la acción gubernamental. Y eso a veces no requiere de leyes, pero sí requiere de convicciones y de apoyo de todos los sectores. Por eso es importante el que esta comisión, que es una comisión además de no tanta gente y en un plazo reducido, poner al menos las bases en las cuales estamos de acuerdo, las bases en las cuales nosotros queremos jugar este partido, queremos nivelar la cancha y potenciar a nuestros niños. Entonces la verdad es que en el Parlamento se van a discutir leyes y fuera del mismo se van a discutir políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Si al final es una acción complementaria. Aquí lo que nos debe interesar son los niños y es el futuro del país a través de estos niños. Bueno, esa es la forma quizás de hacer frente a los cuestionamientos más técnicos. Pero ¿qué pasa con la otra lista, que son los cuestionamientos políticos? Se ha dicho que acá incluso se ha intentado dividir a la oposición con este tipo de llamados. ¿Cómo se hace frente a eso también? No es así. Yo creo que aquí no hay que ser pequeño. Aquí no hay que actuar en la corta, sino hay que actuar en lo que finalmente el país nos está pidiendo a todos los políticos. Dejémonos de tonteras. Aquí nosotros no podemos ganar por medio gol un partido pequeño. Aquí lo que estamos jugando es el futuro de Chile. El futuro de Chile es primordial, y no solamente el límite y frontera con Bolivia, con Perú, con Argentina, sino es qué pasa adentro de nuestro país. Y en ese contexto creo que nadie se puede restar. No hay que ser pequeño aquí. Aquí evidentemente caben todos los chilenos y se va a invitar, y no me cabe ninguna duda que así va a ser, a muchos técnicos, a muchos especialistas, a mucha gente del mundo social y civil para que aporten este tema. Pero pongámonos y marchemos de una vez todos juntos por la Alameda, con permiso de la Intendencia, pero en favor de los niños de este país. Diputado, lo último, 90 días, ¿es suficiente? Nunca va a ser suficiente, pero es un inicio. Hay que echar a andar esta bolita, es una bolita en que nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí no va a ganar el presidente Piñera, aquí no va a ganar la oposición, aquí no va a ganar Evópolis, aquí van a ganar los niños, que es por eso que estamos en política y por eso para nosotros es tan importante y tan relevante que los niños efectivamente estén primero en la fila. Diputado Francisco Undurraga, le agradecemos el haber estado junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes. Hasta ahí entonces el diálogo, la conversación para analizar un tema tan importante como es este Consejo Nacional de la Infancia, estas nuevas políticas públicas que se pretende implementar y que habrá que esperar entonces estos 90 días para ver cuáles son las conclusiones y qué se hace de aquí para adelante. Nosotros ponemos término a la presente edición de Puntos de Vista. Nos reencontramos próximamente.